Malvenidos sean, no quiero ir a la iglesia, no quiero ser pastor, no me interesa. Ese es el tema del día de hoy aquí en el Christian Podcast. Estamos en vivo desde Facebook, Christian Podcast Friends Club. Y estamos patrocinados por Christian Podcast Studios. Si tú quieres grabar tu podcast aquí en Costa Mesa, en Orange County, California, estamos abriendo los estudios para el público. Puedes checarnos en christianpodcast.studio o ve a christianpodcast.com y ahí está el link al estudio también. Y no solo eso, si quieres proyectar tu webinar, también podemos ayudarte. A webinarios, si quieres hacer tu webinario, pues a Wiwi, aquí lo puedes hacer. Tenemos la pantalla aquí de 60 pulgadas donde puedes estar conectado con Zoom con 150 personas para hacer tu webinario. Entonces, pues ya hablamos mucho de eso. El día de hoy tenemos dos invitados especiales. Una de ellas ya la conocían de nuestro episodio pasado, la doctora Yuyon Choi. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Ahí está la doctora invitarme. Yuyon. Y también tenemos a Abraham por allá. ¿Cómo estás, Abraham? Bien, muchas gracias por la invitación, gracias por abrir este espacio para poder compartir esta mañana con ustedes. Muchas gracias. Ay, qué bonito dijo, habla como pastor usted. A ver, Mili, pues entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Qué va a pasar? ¿O por qué estamos hablando de esto de que Pues porque, no quiero ir a la iglesia? Porque es nuestra humanidad, Beto, andamos como que hoy amanecimos muy rejegos. Ándale. ¿No? Y a veces queremos hacer nuestra santa voluntad, pero pues a veces nuestra santa voluntad no es la voluntad que Dios tiene para nosotros. Entonces, yo creo que los que somos llamados hijos de Dios, lo que queremos hacer es pues que se haga la voluntad de Él y no la nuestra, va, pero nos cuesta trabajo creerle y pues hacer lo que Él nos pide que hagamos. Entonces, fíjate, Beto, que el día de ayer estuvimos aquí con nuestro amigo Abraham, que está plantando una iglesia aquí en Costa Mesa. Y estoy bien emocionada porque aunque él no quería, lo está haciendo. Y bueno, ahorita nos va a contar un poquito más de su testimonio. Pero ayer pasó algo bien especial, Abraham, y Beto y yo hemos estado en ayuno y oración porque sabemos... Más tú que yo, ¿eh? Porque sabemos que algo bien fregón está pasando en Costa Mesa y todo empieza por la oración. Así es. Y el ayuno. Y sabemos que va a haber un avivamiento bien chido. Y lo sé porque donde hay obscuridad, donde hay tinieblas, tarde o temprano el amor siempre gana y Dios se levanta y Él va a hacer que sus hijos despierten en esta temporada, y Él usa los medios así como el Facebook, pero también es bien importante que vayamos a una iglesia y nos congreguemos con nuestra familia en Cristo. Y tanto lo necesitamos más aquí porque cuando dejas tu país, pues tus amigos se convierten en tu familia. Así es. ¿No? Entonces estoy bien emocionada porque no solamente está pasando aquí en Costa Mesa, está pasando en el mundo, en Latinoamérica. Si tú nos escuchas desde Latinoamérica, platícanos cómo lo estás viviendo allá. En Colombia, ¿cómo lo está viviendo en Colombia? En avivamiento Perú. Ya. Sorry, ya te interrumpí. Aquí que No me le salió hace, lo... me las vas a pagar. Ay, mamita. Entonces, pues esa es la idea. Que mucha gente ahorita, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Está ahorita el post-Christendom, que le dicen. Y acabo de ver a uno de los actores que salen de Chosen, que la hace de Jesús. Y de hecho tú estabas en tu prédica del día de ayer domingo, estabas hablando un poquito de este show. Y él estuvo en un evento masivo en la capital de Estados Unidos que se llama la Marcha por la Vida, o en inglés March for Life. Y haz de cuenta que se avienta un speech como de 8 minutos acerca de la vida y pues tiene mucho que ver con esta onda del aborto y todo ese rollo. Se echa un speech así calibre Sermón del Monte. O sea, está súper poderoso ahí lo que está diciendo. Pero está hablando un poquito de esa idea de que en Estados Unidos ya todo el mundo dice, aquí estamos en un país post-cristiano. Bueno, post-christian, ¿verdad? Lo quise decir en las dos. Bueno, y dice, they say we live in a post-Christian nation. Y luego dice,
I reject that. Entonces me encantó porque siento el que eso nombre es de lo que Jesús. tenemos que hacer. Yeah. O sea, el mundo te va a decir que ya no hay Dios, el mundo te va a decir que estamos viviendo así lo peor, pero es tiempo que digamos, no me importa, no lo creo. No, el Espíritu de Dios está todavía vivo, ¿no? Entonces, pues tú tienes una historia bien interesante y la vamos aquí a mezclar un poquito con la historia de Yuyón también. Porque, Abraham, tú nos contaste, porque fuimos a tu iglesia, acaba de empezar, es como un church plant, y nos contaste que tú no querías ser pastor, que tú no querías hacer eso, que tú estabas trabajando a gusto y que ahora sí que pues yo no quiero hacer eso, es más trabajo para mí, más trabajo para mi familia, y no quiero, o sea, no, Señor, no lo voy a hacer. Y Así Dios te es. empezó a abrir puertas hasta que dijiste, caray, no, pues tengo Te que abrirlas. acorraló. Ah, Exacto. entonces, cuéntanos, Exacto, eso fue lo cuéntanos que eso, pasó. ¿cómo estuvo eso? O sea, ¿por qué no querías, por qué le dijiste, no, Señor, ya hay muchas iglesias o qué? ¿Cuál era tu pensamiento detrás de esto? Bueno, al principio, fue como todo, ¿no? Desde pequeño tuve el llamado y yo sabía que había un llamado en mi vida. Y creo que independientemente del ministerio o el área en la que tú sirvas, lo más esencial para servir es que tengas el llamado. Es lo esencial. Hay mucha gente que quiere servir, tiene el deseo, pero a veces no tiene el llamado a servir en ciertas áreas. Y está bien, porque no todos necesitamos servir en ciertas áreas. Por ejemplo, bueno, voy a poner un ejemplo bien práctico, ¿no? Ustedes son mis amigos de muchos años y yo veo el ministerio que ustedes tienen y la manera en la que ustedes sirven no es necesariamente la misma manera en la que yo voy a servir. Su llamado es totalmente diferente al mío, que es con un mismo fin. Pero todo partió a raíz del llamado que Dios me hizo. Sabía desde hace mucho tiempo que Dios nos había llamado a servir a mi esposa, a mis hijos, a mí. Y solo estuvimos esperando el tiempo, pero cuando llegó el tiempo, cuando se nos presentaron algunos proyectos, empezamos a trabajar con ellos y por alguna razón, pues no se concretaban. No se concretaban. Y yo entiendo que muchas veces el hombre puede pensar y planear una cosa, pero Dios sabe el momento, la hora y sus planes son perfectos y son los más correctos. Nosotros nos podemos equivocar, nosotros podemos acelerar ciertas cosas y una de las cosas que yo siempre he tenido cuidado es que dejar que Dios se encargue de acomodar todas las cosas. O cuando nos presentaron algunos proyectos, pues llegó la pandemia y con la pandemia llegaron las excusas, ¿no? Para muchos cristianos. Y es una realidad. Llegó la excusa y creo que ahí va a entrar un poco lo que vamos a hablar con John hoy. Llegó la excusa de ya no ir a la iglesia, ¿no? Porque pues está cerrada. Y solamente iglesia online y ver las prédicas por la pantalla y qué bonito, ¿no? Desde mi casa. Y está bien. No le miro nada malo por lo que estaba pasando con la pandemia. Pero muchos lo utilizamos como una excusa y me incluyo yo, ¿no? Porque a raíz de la pandemia dijimos, bueno, pues esto de plantar una iglesia, pues ya no se dio ahorita y qué bueno, ¿no? Mi parte humana decía, pues qué bueno, me voy a seguir Ya la enfocando. hice. Me salvé. Sí, me voy a seguir enfocando en mi trabajo y voy a seguir trabajando. Que yo pensé que durante la pandemia también el trabajo se me iba a parar y fue cuando más ocupado estuve Wow. durante la pandemia. Entonces parecía que todo iba bien y una ocasión recibí un mensaje de texto del pastor que nos estaba capacitando para plantar la iglesia, para preguntarme cómo me iba con los proyectos que habíamos planteado. Y no le respondí el mensaje como en 3 meses, Wow. porque no quería yo continuar. Eso se llama ghosting. Exacto. Eso fue lo que hice. Ese ghosting al pastor y no le respondí, guardé el mensaje se quedó ahí. No le respondí, me quedé así porque dije, ¿qué le voy a decir? Llegó la pandemia y pues podía tener 1000 excusas y decirle. Pero tú sabías que era una excusa. Sí. Y esa es lo que iba, ¿verdad? Tenía 1000 excusas para decirle, pues se cerró todo. La iglesia que nos estaba auspiciando para este proyecto, pues ya no siguió adelante. El pastor que nos estaba auspiciando para el proyecto ya no continuó porque también se fue a plantar una iglesia a otro estado, en Indiana o Indianápolis, uno de esos 2 estados. Y podía llenarme yo de 1000 excusas hasta que de alguna manera pues me quedé pensando un día y como a los 3 meses de que había recibido ese mensaje, le llamé por teléfono al pastor. Y la razón es que una de las cosas fue que
no, había algo que no me dejaba en paz con ese mensaje de texto. Wow. Había algo que no me dejaba tranquilo. Ujú. Que aunque tenía el trabajo, aunque estaba lleno de trabajo, aunque estaba lleno de actividades con mi familia, esa parte no me dejaba tranquilo. Y aunque no estábamos yendo a las iglesias, porque las iglesias en ese momento todavía estaban cerradas, o la mayoría ya empezaban a abrir algunas, yo no estaba tranquilo. No estaba tranquilo y un día agarré el teléfono y le llamé, esperando que no me contestara. Y no se enojó. Así como que, ay, ya cumplí, que no me conteste, que no me conteste. Exacto. Y dije, no, ahorita le voy a llamar y voy a hacer mi parte otra vez, pero ojalá que no me responda. Porque los pastores, la mayoría de los pastores regularmente están ocupados durante todo el tiempo y a veces pues una llamada y de un mensaje, inesperada, pues normalmente no que no la respondan, simplemente expectas que no la respondan. Y no, pues sí la respondió. Y se puso a hablar conmigo y me dice, ¿sabes qué? Este domingo, dice, llega a la iglesia, vamos a platicar. Pero tú no estabas yendo a ninguna iglesia. No, porque no estaba yendo a ninguna iglesia, porque estaba usando, estábamos en medio de la pandemia y obviamente estábamos usando, como les digo, o sea, yo creo que una de las cosas que uno debe tener, abriendo un poquito un paréntesis, como personas es que debes de ser honesto contigo mismo y aceptar cuando estás excusándote y cuando realmente no puedes. Hay situaciones en las que tú no puedes hacer algo, pero hay situaciones en las que te estás excusando. Entonces yo en ese momento me estaba excusando con la pandemia para no ir a una iglesia, porque queríamos encontrar, entre comillas, la iglesia correcta, a dónde ir. La iglesia perfecta. Oye, y ahorita vamos a hablar de eso con Yuyón, de qué buscas en una iglesia, pero antes de llegar ahí, esta es como curiosidad que tengo porque estás hablando de que dices que necesitas tener un llamado para poder llegar ahí. Pero Correcto. también dijiste, digo, esto no lo dijiste, pero creo que alguien me dijo por ahí que tenías así como que raíces judías o algo así. ¿Eso es cierto? O sea, ¿en tu vida o escuché mal o...? Pues sí pareces medio judío, ¿eh? ¿No? Quizá parezco, pero no, raíces judías no. Ok. No. Eres mexicano, ¿no? Soy ¿Tu mexicano esposa? 100%, mi esposa es de Centroamérica, es Ahí de la bella Guatemala. Ok, entonces, y está bien, porque fíjate, alguien por ahí tenía esa idea y me la dijo. Porque eres gentil. Eres gentil y está chido porque, o sea, a lo mejor eso hasta podría aplicar dentro de que, no, pues es que yo no soy de ¿cómo Linaje. se dice? De linaje, ¿va? Del sí, linaje sí, escogido. sí. No, Dios escoge a todos, ¿no? Así es. Entonces, está interesante eso que dices, que siempre has sentido ese llamado de Dios pues como a servirle, ¿no? Pero específicamente ahora, como que el llamado es como pastorado. ¿Cuál dirías tú que es el llamado? O sea, ¿es pastorado? ¿Es plantar una iglesia? ¿Es servir cada domingo? O sea, por más o menos, ¿qué es lo que sientes que Dios te está diciendo? Abraham, esto es lo que te pido. Bueno, siempre he sentido responsabilidad por las personas y creo que el llamado es a servir como pastor. Eso conlleva lleva de la mano, en mi caso, no me están ordenando como pastor en una iglesia establecida, sino que estamos plantando una iglesia. Y es bueno porque aprendes, tienes la experiencia de saber cómo iniciar una iglesia y a lo mejor puedes ayudar a alguien más a plantar otra iglesia, porque básicamente esto es lo que está haciendo nuestro pastor con nosotros. El pastor que está auspiciando la iglesia en español, en este caso, su ministerio, aparte de pastorear, es capacitar gente para plantar iglesia. Y creo que vas a plantar una iglesia, tienes que saber cómo, especialmente en este país que está lleno de reglas, este país que está lleno de formalidades y que tiene un sistema totalmente diferente al que estamos acostumbrados en México, en Latinoamérica, en Centroamérica, que es totalmente diferente. Aquí las cosas se manejan de una manera un poco diferente y tienes que aprender eso. Tienes que aprender eso para que puedas crecer. Tienes que aprender eso para que puedas crecer porque es una de las cosas a las que quiero llegar un poquito más adelante. Me adelanto un poquito y luego me voy a regresar. A ver. Una de las necesidades... Un paso para adelante y dos pasos para atrás. Así es, ¿verdad? Como el baile, ¿verdad? Vamos aprendiendo a bailar también, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, para toda la gente que nos está viendo en otros países y que nos está escuchando en México, en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos la iglesia hispana o la iglesia latinoamericana
ha padecido mucho en muchas áreas. Ha habido muchos pastores que han plantado iglesias aquí y han tenido toda la intención y han tenido quizá el llamado, pero no ha existido ese éxito que debiéramos de tener o esa influencia que debiéramos de tener para compartir, para que el evangelio impacte en los hispanos. Para que el evangelio impacte. No sé si me entienden. Por ejemplo, ¿cuántas iglesias podemos ver en Costa Mesa o en Santa Ana? Iglesias hispanas. Y muchas de ellas son iglesias muy pequeñas que tienen el potencial para crecer, que tienen el potencial para alcanzar a más gente, que tienen el potencial para hacer una iglesia totalmente grande o totalmente diferente que impacte, que alcance al pueblo hispano, pero no lo logran porque no conocen muchas áreas del sistema. Ahí está. Y es una manera totalmente diferente de trabajar. Yo trabajé en iglesias de Dios en México y el sistema ya es totalmente diferente a trabajar en una iglesia aquí, a plantar una iglesia aquí. Entonces, eso de la capacitación para plantar una iglesia es bien importante. Tienes que saber, tienes que tener, bueno, como decía, ¿verdad? El llamado, y tu iglesia tiene, yo creo que la iglesia tiene que tener un propósito. Ahí está. No puedes llegar a plantar una iglesia porque se me antojó, porque quise, porque en mi caso, pues yo no quería. En mi caso, yo me rehusaba hasta que Dios me fue acorralando. Me negaba. Sí, definitivamente. Dios me fue acorralando de una manera. Con este pastor, como les decía, me llamó, empecé a ir a su iglesia, que en ese momento, todavía en medio de la pandemia, se estaba juntando, se estaban congregando en el patio de una escuela, porque la misma ciudad les prohibió congregarse adentro de un salón por cuestión de la pandemia. Y estaban en el patio de la escuela, llegamos y estaban ahí, y ya cuando se quitaron las restricciones completamente, fue que pudimos movernos de esa escuela al lugar donde estamos ahí, donde estamos ahora, el lugar donde fueron ayer ustedes. Que el lugar está chidísimo, Beto. Es una warehouse, pero la arreglaron, la diseñaron, así tiene elementos padrísimos de madera, piel, con así como con Es cemento, una iglesia re bonita. Está minimalista, me encantó. Así Moderno. dije, yo aquí quiero venir todos los domingos Oye, eso a está padre convivir con mi porque... familia. Porque pues eso va uno a la iglesia a convivir. A con beber. Y fíjate ¿no? que éramos bien poquitos, pero el Espíritu Santo se movió, el mensaje estuvo buenísimo y básicamente, Abraham, yo estoy Adiós, porque necesitamos iglesias como la tuya. gracias. Sí, la verdad, o sea, un lugar donde puedas ir y desahogarte y a dejar tu humanidad y decir, ¿sabes qué, Jesús? Sí te necesito hoy aquí en mí y no he cambiado, soy la misma persona, pero siento tu amor, siento tu deseo de tu parte de amarme, de abrazarme, independientemente de quién soy y qué hice en mi pasado. Entonces, necesitamos, y tú que nos estás escuchando, te invito a que asistas a esta iglesia. Por aquí vamos a dejar el link con el domicilio y dónde se encuentra ubicada. Estás aquí en Costa Mesa, Santa Ana o a sus alrededores, pues ¿por qué no? Qué delicioso poder ir y alabar a Cristo y conocerlo más, y venir Y había unas donas muy ricas también. el café delicioso. Eso va a la siguiente pregunta. ¿Qué buscamos en una iglesia? Porque, por ejemplo, tú estás diciendo que el edificio está padre. A mí eso me mueve mucho porque yo soy totalmente así. O sea, quiero estar en un lugar que me sienta a gusto físicamente, ¿no? Pero también entiendo, por ejemplo, o sea, en México me tocó irme a muchas iglesias donde no se trata de eso para nada, ¿no? Exacto, Entonces sí. nos podemos también ir del otro lado y decir, no, pues es que no está a gusto, el aire acondicionado no estaba funcionando, hacía calor. Y dices, bueno, pues es que tampoco eso es necesario para seguir a Cristo. Hay muchas iglesias en el mundo que no tienen nada de eso y aman y siguen a Jesús, ¿no? Entonces, pero por el otro lado, sí es como que, bueno, pues estamos en Estados Unidos y sí hay todo eso que está a gusto el lugar, está bonito, se ve padre, no está mal, ¿no? Pero pienso que buscar un balance. Entonces, vámonos con Yuyon. Yo quiero preguntarle a Yuyon, ¿cómo se sintió Yuyon viniendo a esta iglesia y tú viniendo de México y de China vienes, ¿no? También. No, no es de cierto. Corea. De Japón. De Japón.
No, vienes de México, pero tú también tienes como esa experiencia pues de haber visitado muchas iglesias y hasta de haberte sentido así como de que, ya estoy enfadada de tanta iglesia aquí, tanta iglesia allá. O sea, sigues a Dios y buscas a Dios, pero también como que el cruzar esa barrera y decir, ya me enfadé de tanta iglesia, ¿no? ¿Qué te pareció haber experimentado la iglesia donde ahora Abraham es pastor? No sé, lo bueno, lo malo, lo que te llama la atención, lo que te inspira. Bueno, yo creo que yo conozco muchas iglesias, pero en especial pues las mexicanas, porque pues crecí allá, ¿no? Entonces he ido a muchas iglesias desde muy chica y pues sí logro ver muchas cosas, ¿no? Y yo creo que en general, obviamente va a ser subjetivo para cada persona lo que busca en una iglesia. Me imagino que unos quieren como desarrollar algún ministerio. Algunas personas pues van a querer como influenciarse, ¿no? Tener más amistades cristianas. Pero bueno, yo creo que a lo que yo he visto y en mi propio punto de vista, yo creo que lo que más uno busca en una iglesia es a Dios, ¿no? Pero, o sea, que es Dios, es amor. Entonces, pienso que las personas lo que más necesitamos y por lo que queremos ir a una iglesia es tener contacto con Dios, pero para sentir su amor, porque tenemos necesidad, ¿no? De amor. Y pues ayer cuando fui a su iglesia, pues en primera, pues no me lo esperaba, porque pues por afuera se ve como pues, cualquier otro edificio, ¿no? Una bodega, no lo sé. Y entré y, bueno, yo soy una persona muy visual. Y pues sí vi toda la estética y está muy bonito. La verdad se me hizo muy, muy, muy bonito. Se sale de mi patrón de lo normal porque pues crecí en México. Entonces pues sí al principio dije, ¿esto es una iglesia o es un café o qué es? No sé. Algo me van a vender. Ajá. Hey. Hasta los baños así se me hicieron muy bonitos. Pero se me hizo una experiencia muy, muy bonita. Me siento muy agradecida de haber ido ayer a su iglesia porque... Pues yo después de la iglesia quería ir pues a hacer mis cosas, ¿no? Y Mili me decía, no, vamos. Y yo, bueno, ok, vamos. Y fui y, yo sentía que Dios quería que yo fuera ayer. Y yo la verdad sentía que Dios ahí me habló ayer. Y lo que pude yo como sentir es de que esto que está pasando en su vida y este llamado es la voluntad de Dios. Sí. Hermano pastor, dile. Hermano pastor. Eso. Y pienso que usted sí lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien porque usted tiene una forma muy especial de hablar a las personas, con mucho respeto, con mucho cuidado, pero también con mucho amor. Entonces, sí. ¿Y sabes qué me impactó? Y así hasta quisiera llorar otra vez. Así dijo, esa una persona... Por esa una persona que llegó a la iglesia, estamos aquí parados, ¿no? Y es amiga de ellos. Dice, esta persona no ha fallado todos los domingos. Y gracias a esta una persona, aquí vamos a seguir. Amén. Entonces yo dije, wow, Dios es bien precioso, bien hermoso, porque pues no nomás estaba ella, estaba yo ahí también. Pero digo, Dios, tú eres tan hermoso y tan amoroso. Mira cómo la estás haciendo especial a esa una persona, ¿verdad? Porque es el tiempo de todos, el tiempo de su familia, el tiempo simplemente de la iglesia que se está gastando la luz, el que está apretando los botones, y todo para que una persona sienta el amor de Jesús. Así es Jesús con nosotros. ¿Qué importa todo el show que se tenga que armar? Esa una persona vale tanto para Jesús, valemos tanto para Él. Así so es. Beautiful. Sí, así es. De hecho, bueno, tocando un poco lo que decían, y creo que en este caso para los que nos están escuchando, hablando del lugar, la razón por la que estamos haciendo mucho énfasis en el lugar es porque compartiendo, yo sé que ustedes ya lo saben, pero compartiendo a la gente que nos escucha, es que ese lugar, para una iglesia que apenas comienza,
para una iglesia que apenas está empezando, que no tiene muchos miembros. No, es que esa iglesia la quisieran las iglesias que ya tienen hasta 25 años. Exacto, sí. Eso es a lo que iba, ¿no? El edificio lo pusieron a nuestra disposición y no estamos pagando un solo dólar ni de luz, ni de renta, ni de las instalaciones. No estamos pagando absolutamente nada. Y ahí quiero conectarme un poco, ¿no? Con cómo Dios me encerró, cómo Dios me dijo, bueno, hasta aquí. O sea, ya no hay excusas, ¿verdad? Después del llamado, después de la preparación que nos estuvo dando y de la gente que ha estado con nosotros, el pastor lo último que dijo, bueno, vamos a comenzar, vamos a darle, dice, aquí está el lugar, aquí está la iglesia. No hay más excusas. O sea, y fue cuando sentí que Dios me dijo, ¿sabes qué? O sea, ¿qué otra excusa tienes para comenzar? Sí. Estás saludable, tu familia te apoya, tienes amigos que te apoyan, tienes el lugar. Tienes el lugar ahora. Muy bonito. ¿Qué otra excusa? Entonces creo que por eso estábamos dándole un poquito de énfasis al lugar, porque el lugar está hecho para una iglesia mucho más grande, para una iglesia mucho más, mucho mejor preparada que la que tenemos, que yo sé que Dios nos va a ir dando la capacidad y va a ir aumentando la gente, ¿no? Él va a ir aumentando la gente porque yo no quiero sacar a nadie de ninguna de sus iglesias. Yo quiero que esta iglesia sirva aquí en este caso en el condado de Orange, porque siento que Dios no solo me llamó a Costa Mesa, sino al condado de Orange, que es donde hay mucha gente hispana y mucha gente que tiene su iglesia ciertamente, pero que también ha dejado de ir a la iglesia y que no encuentra un lugar. Y yo le pido a Dios que esa iglesia sea un instrumento para esa gente, para llenar la necesidad de alguien que no quiere ir a la iglesia, que alguien que no ha ido a la iglesia, alguien que necesita ser servido. Y fíjate que la gente ha sido bien lastimada por la iglesia. Sí. Entonces se lastiman, sí. Tanto puede ser los miembros, los sugieres, el pastor, la esposa del pastor. ¿Va? La gente, pues somos humanos y va a haber conflicto a donde vayamos. Simplemente en nuestros propios hogares, con la esposa, con los hijos, hay conflicto todo el tiempo, ¿verdad? Entonces es así como que superarlo. Pero el chamuco mentiroso, pues de ahí se agarra, ¿no? De decir, yo tengo una amiga, te amo, no voy a decir nombres, pero dice, es que yo ya no le creo a los pastores. O sea, no que no les crea, me cuesta trabajo, fueron sus palabras, me cuesta trabajo. ¿Tú dijiste eso? Someterme, no fue Yuyón. Dijo, me cuesta trabajo someterme a un pastor. Y no sé por qué, amiga, no sé por qué. Le digo, no, pues yo sí, yo sé por qué. Porque es que no debemos poner nuestra mirada en un pastor, porque sigue siendo un humano. ¿Tú crees que a mí mi pastor no me ha lastimado? No. Aquí no, nunca. Tu pastor no entiende español, eso no se va a dar cuenta. No, pues luego le van con el chisme. Oye, Mili, yo quiero hacer unas playeras para el Christian Podcast que digan chamuco mentiroso. Ándale, esa es mi palabra favorita, ¿va? A ver, ¿tú la comprarías, amigo? ¿Dónde estás allá? Oye, si comprarías la playera, ponle ahí abajo porque queremos hacer chamuco mentiroso. Pero que la diseñe el Joseph o el Dorian, mis hijos que son bien talentosos. Ey. Podemos poner así un diablito así bien feo. Como diciendo mentiras así con un micrófono. Sam Smith, ¿o qué? Pero bueno, ándale, como el Smith, el de los Grammys. Esa puede ser otra excusa para nuestra flojera, el no querer ir y congregarnos a una iglesia. Es que déjame decirte, cuando vamos a una iglesia y declaramos en vivo cuáles son nuestros pecados, es decir, es que yo estoy pecando y lo hago y lo haces público. Y yo les he dicho aquí a Abraham por medio de este show. Pues a ver, declaremos nuestros pecados. Le dije, yo he vivido alcoholizada, yo he tenido problemas con el alcohol y ha sido una lucha toda mi vida. Yo me acuerdo que tuve un novio que decía, es que yo me quiero casar con alguien que sea como mi hermana que no toma. Y el cuate era bien pisto también. Ocupado. Y yo era bien pisto. Le digo, ¿entonces qué estás haciendo conmigo? O sea, pero no puedes pedirle a algo que tú no eres. Exacto, primero cambia tú y entonces cuando tú cambies vas a tener a alguien como tú, ¿no? Entonces, a mí me ayudó el casarme con alguien que nunca había probado el alcohol. Mili me indujo, por cierto. No, fue mi hermana.
Fue mi hermana que aquí, ándale, que mira que está bien dulce, una margarita, creo que fue tu primera bebida O alcohólica. ahí empezó mi caída, ¿verdad? Pero bien chistoso. Pero y es muy rica la cerveza, ¿eh? O sea, sin criticar a nadie, porque Jesucristo tomaba alcohol, pues, ¿no? Simplemente es la moderación y eso tampoco estamos diciendo, el alcohol es no totalmente Por anticristiano. ejemplo, ayer con el Super Bowl, el Beto dijo, hay unas chelas, le voy a hablar a Yuyong, porque nos acompañó. Le voy a hablar a Yuyong Y para llega que el traiga las Yuyón así, chelas. órale. Le dije, pero pues la Yuyong ni pistea tampoco. Le digo, si quieres chelas, ve tú. ¿Y sabes qué? No traigas chelas, porque no las necesitamos. O sea, yo antes... Y luego engordan. Yo ya lo entendí. Más por ahí que por otra cosa, ¿eh? Que puede ser poison para tu organismo, es echarle algo malo, o sea, no es bueno, y la gente te puede decir, pero un vinito de tinto es bueno para ti, la salud. I know, pero todo eso lo puedes adquirir en otros productos que no precisamente tenga que ser el alcohol. Pero bueno, a lo que voy es que ha sido una lucha toda mi vida, porque yo vengo de una familia de alcohólicos. Es cultural en México que todo el mundo pistea, y luego pues en mi religión era católica, que amo a los católicos y tuve y aprendí bastante de ellos. Es algo normal, o sea, ponerte pedo no es pecado. Así es. Amén. Oye, mire cómo... Pero cometemos pecados cuando andamos acá bien entrados. Sí, como los que dicen que ya, o sea, vas a recibir, ya es que en los católicos te dan el alcohol, o sea, Oye, el pan y vino es ayer alcohol. tomamos alcohol. Digo, esto no es jugo de uva. Esto sí era el vinito bien sabrosito. Y por eso muchos cristianos utilizaban, no, vamos a usar el fruto de la vid. Entonces era jugo de uva, Sí. ¿no? Y no tenía alcohol. Porque sucedía que muchos que tenían así como esa inclinación de alcoholismo, pues iban a la iglesia y era una piedra de tropiezo el recibir la comunión, ¿no? Entonces ahí se convierte en el opuesto de lo que debería de ser. Pero, por ejemplo, en muchas iglesias latinas, tomas una cerveza y ya te mandan al puritito infierno, Así es, ¿no? sí. Que está muy clavado eso también, porque uno no puede juzgar a la gente, Beto. Ey. Pero lo que yo les he explicado es que nuestra comunidad latina sí tenemos un problema de alcoholismo. Entonces, una persona que tiene ese problema, como yo lo tuve, no puedes tomar nomás una. A ver, pues vengan todos aquí en medio y Y salud. pisteemos a gusto. ¿Verdad? ¿Listos? 1, 2, ¡Salud! 3. ¡Salud! Ustedes no se imaginan lo que hay aquí adentro. ¡Qué buen tequilaxo! ¡Au! A ver, hermano pastor. Espérate, rápido. Entonces, Síguele preguntando aquí al hermano lo que pastor. yo iba con mi punto, que cuando y tú me vas a desmentir, A ver. cuando uno declara cuál es su pecado, haz de cuenta que le das una patada al chamuco, y Dios en su poder te hace más fuerte, porque entonces no soy yo combatiendo con mi pecado, es quien vive en mí me hace Cristo. fuerte para yo decirle no al pecado, no más, Entonces, ahora cuando me reúno con gente y a fuerzas me quieren hacer pistear, le digo, no, es que espérame, tuve problemas de alcoholismo, entonces para mí es bien fácil caer. No, y lo hago aquí público, no quiere decir que jamás en mi vida voy a volver a tomar. No te lo puedo prometer. A mí el vino tinto se me hace tan delicioso. Acabo de probar una botella Amén. de $400. Uy. Un vino que dije, ¿qué es esta cosa tan deliciosa? Calidad Jesús. Por $400. Sí. Imagínate, Tiene que dije, ser. pues esto sí vale la pena, con permisito, y la saboreé. En serio, qué cosa tan especial. Yo, la verdad, no soy conocedora, ignoro bastante, pero pues no le vas a decir que no una copita de copa esa de vino, deliciosa, sí. va, con un buen steak al lado, why not? Ujú. Wine not. Delicioso. A ver, entonces, Abraham, estamos diciendo que tienes un edificio chido, Así que eso sí. es técnicamente secundario, pero es muy importante también. Claro. ¿Va? Sí. Y que se te abrieron las puertas en este lugar para decir, mira, úsalo, o sea, el sueño de cualquier pastor De que cualquier quisiera cosa, plantar sí, una iglesia. Exacto. ¿No? Porque una de las cosas más difíciles cuando estás plantando una iglesia es el lugar, obviamente. A veces se empieza en una casa, en un garage, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Donde estacionamos los autos. A veces se empieza ahí. A veces se empieza en una bodeguita. Y en nuestro caso, pues, vuelvo a repetir, ¿no? Como que Dios me dijo, ok, ya estuvo de excusas, aquí está el lugar,
Si eso es lo último que necesitabas, casi sentí que Dios me estaba diciendo, no tienes vergüenza si no empiezas. No tienes La vergüenza. nieve. Sí. de que Eso la- está bueno. Sí. Ándale. Entonces, fue que ya decidimos con el pastor, ¿sabes qué? Pues vamos a comenzar. Yo sabía que en algún momento se tenía que dar. Yo lo sabía porque el llamado siempre estuvo ahí y la preparación que tuve por años, no solamente fue algo como que nada más fueron años donde en algún momento estuve sirviendo en una iglesia, porque pues todo en lo que participas en la iglesia, desde servir, desde ser voluntario, hasta capacitarte en un instituto bíblico o capacitarte para plantar una iglesia, todo es parte de la preparación que Dios tiene para tu llamado. Ok. Entonces yo en algunas etapas de mi juventud serví en iglesias, como les decía, en México serví en iglesias de Dios y llegué a ser líder de jóvenes, llegué a trabajar con evangelismo. Entonces yo no entendía el propósito de hacerlo, pero de ahí, cuando llegué aquí a los Estados Unidos, en las iglesias que trabajé, siempre traté de ser voluntario, de servir de una u otra manera. Pasé por un instituto bíblico algún tiempo y lo último pues, fue la capacitación para plantar iglesia, que no tiene nada que ver, y les vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con un instituto bíblico. O sea, y es ahí donde la parte, como hispanos, se nos dificulta, porque cuando llegas aquí te encuentras con la barrera de la cultura, te encuentras con la barrera del idioma, te encuentras con la barrera de los Sí, está recursos. cañón. O sea, llegas y te vuelvo a repetir, ¿no? En México, mi mamá ayudó a plantar una iglesia en México y yo recuerdo que con palos y con lámina de cartón se levantó un lugar y ahí empezó una iglesia que todavía a la fecha está viva. La iglesia todavía existe. Aquí Ahora levantamos es una iglesia altar muy aquí, grande. hermanos. Exacto. Y ¡pum! Pero aquí tú no puedes hacer eso. Aquí tú sabes que la ciudad te encuentra reuniéndote en un garage y te pueden cerrar el garage. Te sacan, no te lo permiten. Cuando digo la ciudad me refiero a la autoridad. Sí, cualquier tipo de... que está vigilando, ¿no? Que se dan cuenta que por ciertas razones no te puedes reunir en cualquier Ni en lugar. un parque, siquiera. Ni en un Más parque. de 10 entonces, personas necesitas un permiso especial y ay sí, es O mucha ellas son como los regulación. fariseos, Entonces, ¿no? cuando Los venimos romanos. aquí, híjole, nos encontramos con todas esas barreras. La barrera de la cultura, la barrera del idioma, la barrera de los recursos. Y pues cuando, en nuestro caso, cuando nos dimos cuenta que teníamos todo eso, te vuelvo a repetir, híjole, ya no. Ya no. Le decía yo una vez en una plática a mi esposa porque me decía, ¿cómo le vamos a hacer para abrir la iglesia? Le digo, como sea que le vamos a hacer, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios se va a encargar de hacer su parte. Esa es la parte favorita. Y es difícil, humanamente hablando, es difícil confiar en Dios. Sí. Yo no sé si a ustedes les pasa. A Oh, mí me sí. pasa. Es bien difícil. A yo Cuando no. Tu humanidad te dice, te emocionas, ¿no? Y tu parte humana dice, ok, vamos a abrir una iglesia y esto y aquello. Y eso que, les voy a ser sinceros, a mí no me gusta el protagonismo. No me gusta Yo le he dicho a las Ni a mí personas tampoco. que me ayudan, La que Meli. ahí en la iglesia les digo, tampoco. no me digan pastor porque no me siento pastor. No me incomoda, simplemente no me considero, o sea, siento que el título me queda muy grande todavía. Chamuco mentiroso. Chamuco mentiroso. Y entonces, Mentiroso. Anda trabajando aquí. Yo ¿no? Sácalo. ¿verdad? Hay que sacar las playeras para recordar. Sí. Y pues yo le decía a mi esposa, hay que dejar, hacer nuestra parte y dejar que Dios haga su parte. Y es fácil confiar, no es fácil, pero cuando Dios te empieza a abrir las puertas y luego me decía mi esposa, pero pues casi no llega gente, no te preocupes, o sea, Dios se va a encargar, Dios se va a ir encargando, ¿no? Jesús fue bien, nos puso un ejemplo, ¿no? Cuando estuvo aquí en la tierra y aún después, cuando Él se fue, dice la palabra que el Señor era el que añadía a los que habían de ser salvos a la iglesia. O sea, sí había un trabajo que hacían los apóstoles. No era que los apóstoles se quedaron sentados sin hacer nada después de que Jesús se fue. Sí había un trabajo que ellos hicieron, pero la otra parte que no puedes hacer humanamente hablando, Dios la hace. Come on, Jesus. Y esa es la parte, Ay, Beto. parte difícil como seres humanos que tenemos que creer. Sí. Y nos cuesta creerla. Yo no sé si soy el único, ¿verdad? Pero sí. nos cuesta creer Sí. a veces o confiar al 100% en lo que Dios está haciendo. Sí. Y esa es la parte con la que todos batallamos. Como que Entonces, Yuyón quiere decir algo. A ver, John. Ay, no.
Sí, te veo así como que, ajá. Así, sácalo, ándale, sácalo. Dale una patada al chamuco mentiroso. Yo que ya la conozco un poco, Beto, y de su historia y de su pasado, ha sido media renegadilla la muchacha también, por eso se identifica con Abraham, porque esta chamaca es así como que, ay no, es you, me estás preguntando y me estás diciendo que haga esto y yo no lo quiero hacer, ¿no? Entonces, ella puede discernir quién le está hablando y a veces, pues ella quiere hacer su santa voluntad, ¿va? Pero sabe que no es la voluntad de Dios y se ha metido en unas que luego para salir de esas le ha costado. A ver, cuéntanos una, Yuyón. No creo que a todos nos pasa, pues, pero yo porque la conozco está así de sí, sí, cierto. Pues es que, o sea, bueno, yo lo pensaba pues hablar ya cuando pues acabara esto, ¿ah? Pero pues, así pues lo escucho y pues, yo digo, no soy la única, qué bueno. O bueno, o qué malo, no sé. Pero sí me siento muy, muy identificada con su situación, igual que yo. Porque, pues así, en primera, cuando ayer usted comentaba que pues ni quería estar aquí. No es de que no quiera estar aquí. Sí. Pero pues yo me quería quedar en Guadalajara. Pero, pues sí, o sea, como que sentía que pues Dios me decía, no, o sea, vente. Y yo, pues no quería. Pero pues ya, estoy aquí. Y también igual así me acorraló en Guadalajara. Así ya... No tenía nada ya que hacer ahí. Y así, pues ya me vine aquí. Así como un grano, ¿no? Cuando ya está como por explotar. Cierto. De que ya no hay más, pues así me tuve que venir, ¿no? Y pues lo entiendo mucho de que, pues de que no quiere ser pastor, ¿no? Y pues yo siento también que Dios me dice que haga algo. Y pues yo no quiero, la verdad. Porque se me hace difícil. O sea, yo estudié medicina en México. Soy médico. Soy médico general y pues ya son muchos años que Dios me dice que pues haga ciertos exámenes para revalidar mi carrera aquí y hacer una especialidad aquí. ¿Qué especialidad? Ni sé cuál. Y ni quiero escoger porque al rato me va a decir, no, fíjate que ese no. O sea, por eso ni quiero ni pensar en eso. Pero está difícil. Esos exámenes son difíciles. Y luego aparte yo estudié medicina en español y ahora tengo que estudiar todo esto en inglés y hacerle el examen en inglés. Y pues se me hace un reto muy grande para mí. Pero pues Dios ahí está de que lo haga y que lo haga y que lo haga y que lo haga. Y así a veces hasta en el celular me llegan como shorts de YouTube relacionados con esto de los exámenes. Y luego me llegan notificaciones y así. Y siento que es Dios el que me dice, hey, hazlo. Y ya, por todos lados así me llegan prédicas de que lo imposible, tú haz lo posible y Dios va a hacer lo imposible. Y así, y cada rato me está hablando. Y pues sí lo comprendo muchísimo, pues de que se siente como obligado. También me siento como obligada. Sí. Pero pues ya, pues veo que, pues es difícil. La verdad es difícil hacer la voluntad de Dios. O sea, porque es negar tu voluntad para hacer la suya. Entonces siempre va a ser una lucha porque pues somos seres humanos, ¿no? Tenemos conciencia, tenemos pues lo que queremos y cosas así. Pero bueno, ahora que pues ya inició y ya estoy viendo lo que está Dios haciendo a través de usted y veo que es algo bueno, pues me da esperanza como de, pues espero que también Dios hágalo. Y esa es gracias por compartir un poco lo que dices, esa es una de las cosas que debemos de servir como ejemplo, ¿no? La iglesia. En este caso, yo comentaba ayer, la iglesia tiene que ser un lugar para servir. Y esta es una de las maneras, ¿no? Compartir nuestro testimonio, ser ejemplo de que, no quería hacer esto. Y como esto no es que uno sea renegado, es que tu parte humana no lo quiere hacer. Tu parte humana te dice, vas a gastar recursos, vas a gastar tiempo, vas a gastar vas a sacrificar el tiempo con tu familia quizá, el tiempo con amigos, tu propio tiempo o no sé, son muchas cosas. Algo que también puede ser miedos también. El miedo, sí, el miedo, bueno, en mi caso también hasta el miedo a fracasar, ¿no? Sí. De decir, híjole, y si lo intento y no es mío y si yo no lo quiero hacer, pero esa esencia del llamado no te deja en paz, no te suelta y te lleva, vas a todos lados con él, con esa esencia, con ese llamado. Oye, la palabra es bien clara. Si sabes hacer lo bueno,
y no lo haces, Ya te te cuenta es por pecado. Sí, exacto. Entonces, pues qué friega, ¿va? Porque Sí. sabemos hacer lo bueno y no todo el tiempo lo queremos hacer. Y una de las razones por la que no lo queremos hacer es porque desafortunadamente, en el caso de Estados Unidos, en este país, nuestra cultura o la cultura de aquí nos enseña que lo más valioso y lo más importante somos nosotros. Nuestro tiempo, nuestra satisfacción. El selfie. Sí. O sea, todo es acerca de mí. Mi. De que tengo que estar a gusto. Si miran hasta los comerciales en la televisión, cualquier comercial, no estoy hablando de programas, sino de comerciales, muchos de ellos hablan acerca de tu satisfacción, tu bienestar, cómo debes de tú estar. Entonces, si tú te dejas envolver por esa cultura, te vuelves egoísta. Sí. Y cuando digo te vuelves egoísta, no solo hasta con tu familia a veces, sino con Dios mismo. Y en este caso, con tu llamado. Dices, híjole, voy a servir, pero voy a sacrificar mi tiempo. Voy a sacrificar mis recursos. Cuando se nos olvida que todo le pertenece a Dios. Uh-huh. Nuestro tiempo, nuestra salud, nuestros recursos, nuestra vida misma es de Él. Y Él puede tomarla a la hora que Él quiera. Hoy tenemos trabajo, hoy tenemos dinero, tenemos salud, tenemos un techo. Y de repente mañana podemos estar afuera y no entender no que no entendamos por qué, simplemente nos pasa por esa situación para recordarnos que todo le pertenece a Él. Entonces, al final de cuentas, es subjetivo decir que, voy a sacrificar mi dinero, mis recursos, mi tiempo. O sea, realmente todo le pertenece a Él. Quizás sería mejor pensar, tengo que administrar mejor mi tiempo. Tengo que administrar mejor mi dinero, porque ahora hay otra responsabilidad, que en este caso es la iglesia, y servir, ¿no? Es servir. Y creo que por eso a veces se nos hace difícil, como lo que ella decía, quiero hacerlo, pero no quiero hacerlo. Y tenemos esa lucha. En mi caso también siento que es porque, yo en mi caso, Tu caso tuyo de ti. De mi caso de mí. Propio. De mí, propio. Pues, más bien yo siento que son como, o sea, obviamente por un lado también como que me da flojera. Porque bien honesta la chamaca. Pues es que es muchísimo tiempo lo que tienes que invertir para estudiar. Y, especialmente medicina. Y es una carrera que no puedes tomártelo a la ligera porque pones en riesgo la vida de otra persona. O sea, tienes que saber qué estás haciendo. Sí. Pero, más que nada, pues, a mí sí se me hace como más que nada pienso que son como miedos. Y la verdad, ni siquiera me da vergüenza. Porque en la Biblia, más de 300 veces en la Biblia está escrito de que no tengas miedo. Porque es la naturaleza humana, nos da miedo. Sí. Hasta los animales tienen miedo. Y pues sí, se me hace como un reto, ¿no? Porque pues no es lo mismo, siendo realista, ¿no? O sea, de ejercer cualquier carrera en cualquier otro país, a estar en un, no sé, de segundo o tercer nivel, a estar en una carrera en un país de primer mundo. Y en especial, pues, Estados Unidos, ¿no? O sea, cualquier cosita, pues, te metes en broncas legales, ¿no? Y hay tantas reglas y todo. Y, pues, yo, en mi caso, pues, siento que es como que, pues, sí, me saca de onda de que Dios me hizo crecer en México y todo, y con sus estándares y con todo, y llegar y, no, pues, que en Estados Unidos. Y, pues, para mí sí se me hace como muy, muy grande, pues, como... Es muy diferente. Miras al gigante enfrente de ti. Sí, es muy estricto, así, y todo tiene consecuencias, y yo me quedo como... Sí, en ese caso. Hay tabla. Sí. Si te sale mal, hay tabla. Yes. Sí, es cierto. Oye, y... Espérate, hoy abrí la Biblia y ándale, ya leíste lo que Biblia, dice Biblia, el día de hoy. A ver, me lo vas a traducir porque lo tengo en español. Digo, en inglés. Dice, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. Commit your actions to the Lord and your plans will succeed. No, que lo digas en traducido español. Sería, somete tus planes a Dios y encomienda. ¿Tendrás éxito? Qué fregón, ¿no? Porque es el día de hoy. Y es básicamente de lo que estamos hablando. Aunque... Sométete. Oye, pero, ok, los quiero afirmar. Ahorita estamos aquí en programa afirmativo. Somos faith affirming. Entonces... Me gusta lo que están diciendo porque para mí eso es la fe. O sea, me va a costar trabajo y ahora tengo que ir a Estados Unidos y ahora tengo que estudiar en inglés y ahora tengo que practicar, ahora tengo que abrir la iglesia y me están poniendo todo, pero pues tengo que echarle el trabajo extra y todo eso, ¿no? Para mí eso es fe, porque la fe yo siento que no es nomás
ya creí y se acabó, ¿no? Siempre la fe, o sea, tiene un elemento de acción, tiene un elemento de sacrificio, siempre tiene un elemento de algo me costó seguir a Jesús, dejé algo para seguir a Jesús. No, hasta los discípulos dicen, oye Jesús, dejamos todo por seguirte. O bueno, pues mira, en esta vida y en la que sigue, todo lo que te voy a dar, ¿no? Bendiciones. Entonces, los quiero afirmar en eso porque es una inspiración para los demás porque estamos en esa misma lucha todos, ¿no? O sea, de repente, así como tú dices, tuve el llamado y que Dios, yo decía, no, yo estoy bien en Guadalajara. El hecho de decir, voy a tomar ese paso y a confiar que, pues, no sé exactamente qué hay del otro lado, pero lo voy a hacer porque ya no puedo más con Presión. de rechazar a Dios, ¿no? Entonces, eso es un paso de fe. Y siento que en la palabra, en las escrituras, está demostrado una y otra vez toda la gente que tomó acciones que para muchos eran locura. No sé, ¿qué estás haciendo? Ya la hiciste aquí en Guadalajara, ¿para qué te vas a otro lugar a empezar otra vez? Y así, ¿no? O para qué empiezas una iglesia si ya te está yendo bien en tu negocio. No necesitas ponerte trabajo extra, ¿no? Pero tú eres obediente y dices, no, pues es que Dios no me deja, y ahí voy. Entonces, afirmar esa fe e invitar a los que están escuchando y viendo a ver dónde está la fe, dónde nos está invitando. Siempre Dios está trabajando. Entonces, Él siempre nos está invitando. A todos los que están escuchando, hay algún momento en el que está diciendo, te invito a que tengas fe. Y a lo mejor para algunos la fe va a ser simplemente regresar a la iglesia. Y me encanta eso que dices, Beto, de tomar acción. Porque cuántas veces Dios nos pide que hagamos algo, es mi imaginación. No, Dios no me está pidiendo nada. No le voy a llevar de comer a esa señora, ¿verdad? Y después te manda a esa señora un texto de, ay, ¿cómo has estado? Estoy pensando en ti, fíjate que no tengo que comer. Yo sabía que le tenía que llevar comida. O sea, es un ejemplo, no es que me haya pasado, pero en la vida, así Dios a veces me pide que haga cosas bien raras, ¿no? Como abrazar a la persona que está al lado mío, que ni la conozco. Digo, ay, no ahí quiero. Ahí donde tú estás, abraza a la persona que está al lado tuyo. Digo, pues no me nace, o sea, ¿por qué la voy a abrazar? Ni siquiera la conozco, así que vieja loca, ¿va? Pero me pongo bien así como que bien incómoda. Jesus. Y digo, ok, pues, y así, abrazo a la persona y lo que sea. Y he tenido esa experiencia bien hermosa que al final me dice, gracias por tu sonrisa. Una vez me fui a sentar a una mesa donde no conocía yo a nadie, ¿va? Y yo, a una mesa al lado estaba mi mejor amiga. Dije, me voy a ver bien mal que me levante de esta mesa e irme con mi amiga. ¿Cómo voy a hacer sentir mal a esta señora, verdad? Entonces dije, no, pues ya aquí llegué, aquí me voy a quedar. Y ya hice todo mi esfuerzo y toda mi atención era a conocer a esta señora. Cuando me despido, la señora casi llora, así casi llorando. Gracias por haberte quedado y compartir conmigo en la mesa. Entonces fui obediente a Dios. Yo quería estar con mi amiga, pero dije, bueno, es que hoy no se trata tal vez de mi amiga, hoy se trata de esta señora. Y pues era una señora bien humilde, que pues su español era de rancho y bien preciosa ella con su familia, súper bonita y todo eso, pero como tú decías el otro día, a veces la gente que tiene una educación muy alta y tienen dinero y todo eso, no pueden ser empáticos con la gente humilde, con la gente pobre. Entonces, siento que también yo he tenido esa oportunidad donde Dios me ha puesto en todos los niveles, porque al final del día todos somos importantes para Jesús y todos somos iguales, ¿no? Así es. Yo soy bien empático con la gente pobre. Porque sos pobres. Pero... No, vamos, amigos, ricos. Vamos a dejar la pobreza en el momento en que tú visites nuestro website cristianpodcast.studio para que vengas y rentes este lugar. O hagas una donación de $1,000. Una donación de $1,000 la puedes hacer ahí por Venmo a Christian Podcast, Tenemos 4 sillas. Este lugar está equipado para hacer un podcast. Si tienes más de 4 personas, tu podcast va a ser horrible porque más de 4 personas está ya así saturado. Todo... está saturado psicológicamente. Ya se sabe que más de 4 personas, la gente no sabe ni quién está hablando así, ¿no? Entonces, de 4 para abajo, este lugar está equipadísimo para que vengas. 4 ya te interrumpen. Mira, no dejan hablar. Imagínate ahí nomás se escucharía ahí como pericos gritando, ¿no? Como programa de fútbol, de esos que salen los comentaristas. Diarios se están interrumpiendo por lo mismo, ¿no? Entonces,
está equipadísimo. Estamos aquí en Costa Mesa. Visítanos, christianpodcast.com, y ahí dice estudios. Y además de eso, pues queremos que si tú estás aquí en el área de Orange County, Santa Ana, Costa Mesa, Anaheim, Colombia, Perú, Panamá, Chicago, y vas a venir aquí a este lugar, pues que vengas y visites la iglesia de Abraham, que se llama... ¿Cómo se llama, Abraham? Vida y Verdad. Verdad y vida. Ay, al revés. Al revés volteado. Verdad y bien, vida. Verdad y vida. Ajá. Verdad y vida Verdad y Community vida. Church. Dinos rápidamente dónde está. Todavía sé que como es Church Plant, de repente no hay así como que nos reunimos todos los domingos, o sí o no, pero ¿cómo vamos a poder buscarte para poner el link? Te buscamos en Instagram, te buscamos ¿cómo? Que te hablen por teléfono. ¿Cuál será la mejor ¿Verdad? manera? Hay muchas maneras y no hay excusa, ¿verdad? Para comunicarnos. Está el Instagram, está el Facebook, está el Christian Podcast ahora, ¿verdad? Ahí vamos a poder estar. Tenemos reuniones los domingos. Estamos trabajando en reunirnos todos los domingos, pero por lo menos un domingo al mes, seguro los esperamos. Estamos a las 12 del día, comenzamos entre 12 y 1 de la tarde. Tenemos nuestro servicio. Quien quiera venir a los servicios en inglés, el servicio en inglés comienza a las 10 de la mañana. 10 de la mañana a 12 del mediodía, a 11:30 del mediodía, son los servicios en inglés, y luego está el servicio en español, que sería el de la iglesia que estamos plantando. Estamos para servir a la comunidad hispana aquí en Orange County, y quien quiera visitarnos, quien quiera venir. Está enfrente de una cervecería. Ay, no, qué rico. Gracias a Dios, está cerrada cada que voy. Amén. Así es, sí, es que es domingo. Porque si se antoja, es una... Imagínate, ahorita está frillito, pero en tiempo de calor, ahí se va a llenar. Son cervezas, ayúdame. Artesanales. Artesanales. Ándale. Artesanales. Y el lugar se ve bien artesanal, entonces yo ya me visualicé. Es un arte, es una cerveza arte. Ya me Así es. visualicé en el futuro. Dije, saliendo de ahí un día me voy a echar una chela con el Beto ahí bien sabroso. Sí, es que ahí la estrategia es que ellos los sirven y nosotros los curamos, los recibimos para curarlos. Así es que si llegan, se toman su cerveza y después pasan a la iglesia. Ah, bueno. Así es que no hay ningún problema, no hay excusa, ¿no? Porque no pueden llegar. Hay restaurantes, hay cafeterías, tenemos todo ahí. De hecho, en la misma iglesia... Está medio hipster, ¿no? Ajá, de hecho, en la misma Sí. iglesia tenemos una barra con café. Café. Dije café, porque los de barra son medio raro. Pero sí tenemos ahí las instalaciones para servir. Y siento que Dios abre esas instalaciones para servir. La dirección, ustedes la pueden encontrar como... Si buscan Pacific Point Church, van a encontrar la dirección, pero es el 2968 Randolph Avenue en Costa Mesa, California. Súper. 2968 Randolph Avenue, Costa Mesa, California. 2968 Randolph Avenue. Súper padre. El pastor de ustedes, ahí nomás así porque se me ocurrió a mí decirlo, hay una conexión interesante porque nuestro pastor aquí también, Mike, dice, oye, yo conozco a John cuando le platicamos de la iglesia y todo. Entonces se me hizo padre pues que por el lado así como digamos anglo, o sea, los pastores se conocen todo y hasta se apoyan y todo. Entonces, qué padre, ¿no? Y cuando fuimos, Qué que nos chido. presentamos con tu pastor, dice, oye, yo conozco a Mike. Sí. Oye, No, Mike lo Decker. padre es que no es la excepción, porque lo mismo estamos haciendo nosotros. Desde que Abraham vino y nos contó lo que él estaba sintiendo en su corazón, yo me emocioné, dije, yo ahí voy a estar, porque tenemos una conexión especial. Como amigos, hay una química bien padre y que lo hemos visto, yo te he visto crecer. Gracias. En sus también lo vimos cuando estábamos en la iglesia de Ramiro. Iglesia Te tocó 29. predicar ahí también, Sí. entonces ya decía, yo Sí, ya es me la cierto. sé la de Abraham, pero yo Ya lo sé llegué cómo y predica. lo escuché, dije, ándale, está renovado, están buenos sus prédicas. Es que creo que lo duro y una de las cosas que a mí me da miedo o que respeto mucho al llamado del pastor es que lo mismo que decía ella, ¿no? Ella lo tiene en el caso médico, en el caso físico, pero yo digo, pastorear a una persona, estás usando su tiempo, sus recursos. Les estás pidiendo que vayan a la iglesia, les estás pidiendo que se congreguen, y no solo eso. Si tú mandas un mal mensaje, si tú enseñas mal, estás jugando con su vida eterna. Siento que esa es la parte que a mí me da mucha responsabilidad. Decir, híjole, lo que vas a decir es mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad que ¿cómo vas a
impartir lo que crees o la doctrina, o no necesariamente lo que crees, ¿no? Sino lo que la Biblia dice, ¿verdad? Lo que Dios, el parámetro de Dios, por ejemplo, en el caso de los temas que son bien difíciles de tocar aquí, o que son sensibles para la comunidad cristiana, que es el aborto, que es el homosexualismo, todo ese tipo de cosas. Ustedes saben que aquí en este país es bien sensible tocarlo y a veces la gente se ofende cuando le hablas de eso, pero ¿cuál es el parámetro de lo que Dios dice? Lo que Dios habla. Y entonces vas a decir, por ejemplo, en el caso de ella como doctor, dice, vas a cuidar a alguien o vas a curar a alguien y es tu responsabilidad, lo puedes matar. Su vida está en riesgo. riesgo. Está en tus manos, en ese momento está en tus manos. En este caso es exactamente lo mismo, es un paralelo entre la vida física y la vida espiritual. Y la espiritual es más grande. Exacto. Y no solo eso. La Biblia dice que los pastores van a pararse un día delante del juez y van a dar cuentas de lo que hiciste. De lo que, no solo de tu vida, sino de la vida de la gente que pastoreas. Entonces dices, híjole, no se trata de mí. No se trata de mi carisma, no se trata de mi popularidad. Se trata del servicio, el trabajo que vas a hacer para Dios y del cuidado de la gente que va a estar llegando ahí. De decir, híjole, puede que yo sea una piedra de tropiezo en su vida y en lugar de irse al cielo o de entrar a la vida eterna, sean condenados por algo que yo dije, por algo que yo hice. Y creo que eso es lo que a mí siempre me ha detenido, me ha marcado una línea de que tienes que tener cuidado. O sea, esto de ser pastor no es un juego. No es una responsabilidad muy grande. Y desafortunadamente, trabajé muchos años en el ministerio y yo pude darme cuenta de gente que quería y sentía el anhelo de pastorear y pues tú los miras y yo lo voy a decir así, ¿verdad? A ver, ay mamá. Al desnudo, como dicen por ahí, ¿verdad? El calzón quitado. No tenían el llamado. Los veías y tenían toda la intención y está bien, pero tú sabías, o sea, tú los veías y dices, pues no tiene el llamado, no era lo suyo y se aferraban a querer ser pastores y híjole. Como los que queremos cantar y pues no es lo nuestro. Ándale. Ay, mamita. Yo, por ejemplo, cuando estaba adolescente, pues que empezaba a tocar la guitarra y querer, pero me di cuenta que la música no era lo mío. Y dije, ¿para qué le sigo por ahí si no es lo mío? No es lo mío hasta la fecha. Si me oyes cantar te espantas. Si tocar, pues mucho menos. ¿Verdad? Tuve la bendición de poder ayudar ahí en un grupo de alabanza en la iglesia, pero era un desastre yo. O sea, la música no es lo mío. Y qué bonito es que en tu vida te des cuenta y reconozcas tus límites y decir, ok, esto sí es lo mío, esto hasta no aquí es lo llegué. mío. Zapatero a sus zapatos. Exacto. Entonces, yo como te decía, yo miraba a gente que decía, oh, no, yo quiero ser pastor, o yo siento que Dios me llamó para eso. O sea, no necesariamente. El pastorado no es necesariamente un llamado para que seas un buen servidor. O a veces confundimos y decimos, es que yo tengo el llamado por la gente. A lo mejor tú vas a ministrar a la gente de una manera individual, como es tu caso. Yo te miro que tú tienes un llamado donde eres sensible a la necesidad de la gente y en ese momento llegas, la abrazas, la ayudas, hablas con ella o con él y Dios te usa en esa manera. Y ese es tu llamado y no tienen absolutamente nada de malo. Al contrario, ese abrazo, esa palabra va a impactar la vida de esa persona para siempre. O sea, y no tiene absolutamente nada de malo. Entonces yo decía, híjole, pues no tiene el llamado, ¿verdad? Y no es que yo fuera un juez o que yo sí lo tuviera, simplemente lo echabas de ver. Lo mirabas y se nota leguas. Sí, ¿verdad? Se nota tuvimos leguas. la experiencia de conocer a alguien que abrió una iglesia porque él decía que era pastor. El problema es que él estaba confundiendo que tenía la habilidad para predicar, porque tenía la habilidad para predicar, con ser pastor. Y literalmente la iglesia le duró un año. Literalmente, o sea, un año y se cerró, ¿verdad? Y no quiero criticar ni hablar de nombres, simplemente compartir la experiencia. No, sí, vamos a hablar de nombres, pero antes de decir el nombre, chécate esto. Amigos, es tiempo de volver a la iglesia, sí o sí. Ya estuvo. Deja de estar ahí de letargo y regresa a la iglesia. Si quieres escuchar todos nuestros episodios así sin tapujos, sin ediciones, sin nada de eso, búscanos en el Christian Podcast Friends Club en Facebook. Exclusivo donde tenemos el episodio
así tal cual, desde que Ra. empieza hasta que termina Ra, donde Abraham nos va a decir el nombre. ¿Ok? ¿Están listos?